Hola mis amigos y amigas de Vive tu vida con interioridad. De nuevo me encuentro con ustedes a esta hora, en este momento, para seguir trabajando el proyecto de Ilumina tu camino. Tú eres el camino, tú eres la iluminación. ¿Quién te ilumina a ti para que aciertes en tus decisiones? Tú mismo. Cuando despiertas, despierta tú que duermes, levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Y tú eres el cuerpo de Cristo. Luego tú eres la luz, dice Jesucristo. Vosotros sois la luz del mundo. Así como yo soy la luz del mundo, dice, yo soy la luz del mundo, vosotros también sois la luz del mundo. Cuando Dios dice, yo soy amor, Dios es amor. Cuando se dice que en la Biblia Dios es amor, significa que nosotros también somos amor, porque nosotros somos imitadores de Cristo. Y dice Cristo, yo soy imitador de Dios Padre. Lo que he escuchado a mi Padre es lo que os he dado a conocer. Nada hago que no haya sido revelado por mi Padre. Luego nosotros nada hacemos si no ha sido revelado por Cristo. Y si hacemos las cosas reveladas por Cristo, así como el Padre es uno en mí, dice Cristo, pues nosotros también somos uno en Cristo. Somos lo mismo. ¿Ve? Ese es el ilumina tu camino. Es que captemos ese valor supremo que tenemos nosotros. Ha sido revelado por nosotros. Por eso Ilumina tu camino es un proyecto muy importante. Se llama Vivir la vida con interioridad. Pues vamos a continuar nuestro proyecto de la estructura que estamos haciendo de nuestra vida. Cada día les estoy hablando de un tema diferente. Cada día, el primer día te hablé del deseo, luego de la culpa, luego del pacto, el lucro, de la caridad. ¿Ve? Un tema cada día. Ahora, cada uno de esos, el deseo, la culpa, el pacto, el lucro y la caridad, producen unos efectos. El deseo produce sensualidad. La culpa produce conciencia. La culpa produce conciencia de bueno o malo. Y el pacto produce acuerdo. El lucro produce empresa y la caridad produce egoísmo. Que son temas que vamos a ir encarrilando para que nosotros vayamos despertando. Esta es la parte, les estoy diciendo primero la parte negativa o contraria. Esto es lo que no deberíamos hacer. Y luego voy a hablar de lo que sí deberíamos hacer. Y cada capítulo, cada temita va a tener unos ejercicios en el texto, en el libro que estamos exponiendo. Muy bien, voy a pasar ya la cámara para que para que terminemos hoy, para que a ver si somos capaces de ser más efectivos, más eficaces, más rápido, para que sea contundente, porque yo respeto mucho el tiempo de usted. Lo que pasa es que no puedo decir las cosas así tan rápido, como tan conciso, porque me parece que tenemos ampliarlo, y como tú puedes mirar el video y volverlo a repetir, pararlo, y ya con las redes sociales que tenemos, pues no hay problema, porque se puede volver a repetir las cosas, y así. Por eso es que me amplío a veces. Muy bien, pero ojalá que hoy nos vaya muy bien en el proyecto. Voy a pasarlo. El proyecto se llama Ilumina tu camino, viviendo con propósito el viaje interior de tu vida. ¿Qué es lo que estamos haciendo en este momento? Estamos creando un proyecto, un libro, un folleto que tú vas a tener en tu mano, y yo te lo voy presentando poco a poco, poco a poco. Cuando ya lleguemos al final, te lo entrego físicamente a ti. Ilumina tu camino, conciencia espiritual sobre la vida. ¿Qué es conciencia? Ya hemos dicho que conciencia es una actitud de mantener la atención constante. ¿Qué es espiritualidad? Es una cualidad en las relaciones en equilibrio, cuando nos mantenemos relaciones en equilibrio. ¿Y qué es vida? Es cuando unimos conciencia y espiritualidad. Muy bien, el libro tiene 3 partes, ya lo hemos dicho en otros momentos: relaciones, salud y autosuficiencia. Por este ladito, relaciones, salud y autosuficiencia. Pero el problema es que las relaciones se ven afectadas por las alianzas, la salud por la asistencia y la autosuficiencia por la conveniencia. Y ahí es donde yo les estoy hablando en el día de hoy. Entonces, en el día de hoy voy a hablarles de la conciencia. Quien la hace, la paga. Ya les hablé del deseo, la culpa, el pacto, el lucro y la caridad. Recuerda que ya les hablé de esta parte.
y que el deseo es atracción y gratificación, que la culpa es condena y castigo, que el pacto es ausencia de guerra, que el lucro es satisfacción de necesidades y la caridad es altruismo y filantropía. Esta es una cosa negativa. ¿Por qué? Porque lo positivo es amor, perdón, paz y servicio. Lo que pasa es que nosotros vivimos artificialmente por este lado y se nos olvida vivir espiritualmente por este otro. Por eso el proyecto se llama Ilumina tu camino, despierta tu que duermes, conciencia espiritual sobre la vida, que es lo que nosotros necesitamos. Ahora, estos deseo, culpa, pacto, lucro y caridad producen unos resultados. El deseo produce sensualidad, la culpa produce conciencia, el pacto produce acuerdo, el lucro produce empresa y la caridad produce egoísmo. A veces nosotros pensamos que porque hay mucha caridad vamos a hacer más bien o vamos a tener empatía. No, señor. No, ya eso lo he explicado cuando hablé de caridad, pero después lo voy a volver a explicar cuando hablamos de egoísmo. Entonces, como vamos aquí en el tercero, que es el pacto, entonces ya hablamos, perdón, vamos en el segundo, que es la culpa. Entonces vamos a mirar la parte de la conciencia. Voy a pasar ya para hablarte de la conciencia. Como siempre tengo que mover un poquito la cámara para que nos centremos un poco más, agrando aquí, para que podamos ver el título. Yo creo que ahí queda bien. Muy bien. Entonces les voy a hablar de la conciencia. Recuerda que la conciencia tiene que ver con el complejo de culpa, de condena y castigo. Entonces, conciencia. La conciencia es bueno o malo. Se refiere a eso, a lo bueno o a lo malo. Quien la hace, la paga. Alguien hace algo malo, hay que castigarlo. Alguien hace algo bueno, hay que premiarlo. Así funciona la conciencia. Y tomé una frase de Immanuel Kant que dice: la conciencia es un instinto que nos lleva a juzgarnos a la luz de las leyes morales. Eso lo vamos a ver, cómo la conciencia tiene que ver es con la ley moral. Y aquí hago la siguiente aclaración. Recuerda que el proyecto se llama Conciencia Espiritual será la vida, pero no es la conciencia de esta que te estoy hablando, es la conciencia con S. Entonces yo digo así, yo hago la diferencia entre conciencia, y aquí pongo la S en negrita, y conciencia. Hoy les voy a hablar de esta segunda conciencia, pero voy a aclararles lo de la conciencia espiritual sobre la vida, que es esta. La primera, o sea, la conciencia esta con S, la primera lleva una S entre la N y la C. Conciencia es la actitud, la que lleva la S, es la actitud de una persona que mantiene la atención constante de sí mismo, de su entorno y de Dios. Es darse cuenta de lo que hace en el instante eterno, en ese instante que es eterno y presente. Es darse cuenta de lo que hace en el instante y eterno presente. Y a la vez se percata de lo que está sucediendo y pasando en su entorno con sus respectivos eventos. Eso es conciencia con S. Como decía Ortega y Gasset, yo soy yo y mis circunstancias, haciendo referencia a la influencia del medio que circunda a cada individuo. Sobre la conciencia expresó también sabiamente Miguel de Unamuno, cuando dice, soy humano y como humano nada del humano me es indiferente. ¿Qué quiere decir esto? Pues tomar conciencia de que todo lo que sucede en el mundo me afecta y todo lo que yo hago afecta a los demás. Frase con la que declaró que ningún ser humano es extraño para otro, como tampoco puede ser ajeno al espacio y al tiempo en el que le ha correspondido vivir. Esa es conciencia. Pero yo les estoy hablando de otra conciencia, de la conciencia sin S. Quien la hace la paga. Entonces vamos a ver qué es la otra conciencia. En cambio, el término conciencia sin S se refiere a los juicios morales, a las costumbres y a las normas éticas que valoran el proceder y la actuación de los individuos en una sociedad. Como medida de control por parte de quien ejerce el poder, la conciencia surge de la culpa, que recae en las personas, tanto de manera individual como a veces familiar, social y hasta cultural. Ahí hay un complejo de culpa.
que se le va recargando a las personas. La conciencia es algo interno en el ser humano que fue creado por una sociedad y luego es afectado tanto en la familia, en la sociedad como en la cultura. Hay culturas que son condenadas a vivir fuera del sentido de pertenencia. Por ejemplo, en este momento, aquí en Estados Unidos, la cultura blanca se cree con los derechos de vivir aquí en los Estados Unidos y discrimina, va discriminando a las personas que están cerca de ellos, que pertenecen a otras culturas. Y en este caso, nosotros que somos hispanos, podemos ser afectados y nos hacen meter en nuestra conciencia de que somos personas de segunda clase. ¿Y quién dice eso? Todos los seres humanos somos iguales, pero nos hacen creer o porque no hablamos el idioma o porque no tenemos el color blanco. Eso es la conciencia, ¿ven? Nos hacen sentir, llevar una carga de culpabilidad. Es terrible. Voy a continuar aquí. La culpa es subyugada bajo la pena de la condena y el castigo. Según el aforismo, quien la hace la paga, es legal para justificar la penalización por violar pautas morales. Pero en ciertos sistemas gubernamentales, la élite de la sociedad le niega a la conciencia sus principios de delator, juez y verdugo, como dice un poema, convirtiéndola en mutable y propicia a cambios. ¿Qué quiere decir esta frase? Que la conciencia es para gente del común. Le hacen el que tiene el poder, el de la élite, le hace creer al otro que si roba, que si mata, que si comete un fraude, que si dice mentiras, entonces tiene que acusarse y se le es castigado. Pero la persona que está en la élite, el que tiene el poder, dice mentiras, roba, mata y nadie le hace nada. Ese tipo entonces, ¿qué conciencia tiene? ¿Ve? O sea, para él la conciencia no es un delator, juez y verdugo, no le pasa nada. Mire que la conciencia es aprendida, pero lo voy a decir más adelante. La conciencia es para unos y para otros no. Aunque la conciencia, por ser ética y moral, es un fundamento universal y natural, porque dice que está dentro del ser humano, pues la ética y la moral es para todos los seres humanos, su función y su aplicación es individual o grupal. No a todos se les aplica de la misma manera. Por lo tanto, aunque la conciencia debería formar al individuo a tener la idoneidad y el talante de distinguir entre el bien y el mal, para que consiga hacerse responsable de las consecuencias de hacer lo bueno y que evite obrar lo malo, muy poco se ha alcanzado desde el comienzo de la civilización hasta la actualidad con esta clase de conciencia. Pues el sentido que cada uno le asigna a la vida, los valores, la forma, las emociones, los sentimientos, las experiencias, las decisiones, las percepciones, la manera de pensar, sus movimientos, entre otros hechos que ocurren, conducen la peculiar película y la propia historia de cada individuo con sus ilusiones y sus confusiones. La potestad de cada sistema, junto con su estructura y su dinámica social de cada época, ocasiona un proceder y una forma típica de funcionar la humanidad. Por eso la conciencia es un proceso artificial con resultados mortales que nubla la felicidad cosechada por el perdón que emerge de la humildad y la misericordia. Porque lo contrario de la conciencia es la felicidad. La felicidad resulta del perdón, en cambio la conciencia resulta de la culpa. Yo pienso que este tema de la conciencia es algo para ponerla a pensar, porque a veces la conciencia se le aplica a los de abajo, y eso lo vemos en todo grupo social, en las comunidades religiosas. El que más tiene menos poder es el que más ora, el que más trabaja, el que más está ahí dedicado al trabajo, a las cosas de Dios. En cambio, el que tiene el poder, los que están en altos niveles, esos tipos como que no tienen conciencia de nada. Sí, dicen por ahí que en Europa hay mejores escritores, escriben mejores libros de teología, de espiritualidad, porque ya ellos no aplican, porque no tienen, la religión está acabada, la sociedad es atea. En cambio nosotros aquí pues nos dedicamos a las personas, pues tenemos menos tiempo de producir libros. Y nosotros seguimos, son las teorías de ellos,
que son simplemente teorías artificiales y no la práctica que nosotros seguimos aquí trabajando con la gente. ¿Ve? Esa es la conciencia. Bueno, alguna frase de conciencia. Por ejemplo, Blas Pascal decía, la conciencia es el mejor libro moral que tenemos. ¿Ve? La conciencia es solamente moral. Y la moral va cambiando. Antes era inmoral ver, por ejemplo, en la televisión personas medio desnudas. Ahora salen medio desnudas, ya no es inmoral. ¿Ve? Que va cambiando, la conciencia va cambiando. La conciencia es la voz del alma, las pasiones del cuerpo. Luego el cuerpo siempre tiene pasiones, el alma siempre tendrá conciencia, dice William Shakespeare. Lucius Ananeo Séneca dice, la buena conciencia admite testigos, la malvada se agita y se conturba aún en la soledad. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que hay conciencia positiva y conciencia negativa. No solamente dice, bueno, yo déjeme llevar la conciencia, es que todo está en mi conciencia. Sí, pero ¿qué clase de conciencia tienes tú? Y la última frase está tomada de Tomás de Kempis, que dice, fácilmente estará contento y sosegado el que de verdad tiene la conciencia limpia. Luego, no solamente es decir, es que todo tiene que ver con mi conciencia, no, porque hay conciencia negativa y hay conciencia positiva. Luego, esto no es tan fácil. Muy bien. Entonces, vamos a seguir con nuestro proyecto en el día de hoy, y es que les estaba hablando de la conciencia, esta partecita aquí. El proyecto es el siguiente. Vamos a seguir con lo del alma, la psiquis. La conciencia no es positiva en este sentido. Quien la hace la paga. Lo que es positivo es la felicidad que sale del perdón. Una sociedad que perdona, que vive en el amor y que perdona, va a la felicidad. En cambio, una sociedad que vive por el deseo y la culpa, lo que lleva es la sensualidad y la conciencia, que no se aplica para todos. Muy bien, eso es lo que les quería decir en el día de hoy, y traigo aquí para seguir compartiendo ya la cámara este libro, que lo tengo de hace muchos años, lo he regalado y lo vuelvo a comprar y lo vuelvo a regalar. Este es de José Miguel Miranda, es un carmelita. Dice 25 desafíos a los jóvenes, y en una de sus partes, cuando está hablando del cuerpo, de las partes de nuestro ser que es cuerpo, alma y espíritu, él habla del alma. Y entonces dice, ¿qué es el cuerpo? Entonces el cuerpo es toda la parte física que tenemos, y habla de las cosas bonitas. Luego dice, bueno, ¿y qué es el alma? ¿Qué es el alma? De eso que estamos hablando, porque recuerde que estamos hablando de la psiquis. Y dentro del alma, él mete que nuestra alma está compuesta de la voluntad, la memoria, la conciencia, la afectividad. Y cuando habla de la conciencia dice, ¿qué es la conciencia? La conciencia de esta de bueno o malo. Esto es para rematar con lo que dice aquí. Preguntaron un día a un indio piel roja que entendía ¿qué entendía él por conciencia? Y dio esta respuesta gráfica. Conciencia es un objeto de 3 picos que llevo en mi corazón. Cuando obro bien, ese objeto se está quieto, pero cuando cometo una falta, el objeto comienza a girar y sus picos me hacen mucho daño. Si todavía persisto en el mal, los picos se van gastando, hasta que al fin deja de lastimarme. Entonces, esa clase de conciencia, si vivimos por la conciencia, se pierde. Porque dice, según el ejemplo que pone aquí Miguel Miranda, dice, es como un aparatico que tengo aquí en mi corazón. Si yo hago una cosa la primera vez, pues me remuerde la conciencia. Si la hago segunda vez, ya empieza a romarse, a quitarse los punzones. Si la hago la tercera, ya me acostumbré. Entonces, no sirve la conciencia. Por eso les digo que esta clase de conciencia, la que les presenté hace un momentico, no es efectiva para una sociedad, es artificial. Y de eso vive la moral. Todas las leyes de un gobierno viven es por esa clase de conciencia. Jurado de conciencia, jueces de conciencia. Se castiga, por eso es que meten a una persona
25 años, 30 años, a veces hasta la pena de muerte, y después que lo matan es que dicen que no era el culpable. Esa clase de conciencia no sirve. Entonces, ¿qué tal una sociedad vivir por el perdón? Llega a la felicidad. En cambio, si vivimos por la culpa, que la culpa es condena y castigo, entonces nos lleva a la conciencia, quien la hace la paga. Pero quien la hace la paga es para los de abajo, de la sociedad de abajo. No la clase, la élite de la misma comunidad de la sociedad. Ellos no se castigan a sí mismos, no hay quien los castigue. Dicen en Colombia, al alcalde quien lo ronda, hace lo que se le da la gana. ¿Ve? Pero claro, hoy día tratamos de ver leyes, hay que tratar leyes, pero siempre alguien se sale con la suya, por eso nuestros países son tan corruptos, y especialmente los líderes políticos, económicos, sociales, religiosos, hay de todo. ¿Ve? Bueno, muy bien, esta es para explicar la conciencia, pero vea que en Shakespeare, que citamos hace un momentico, también este libro de los 25 desafíos a los jóvenes, ustedes lo ven al revés porque la cámara la tengo al revés, 25 desafíos a los jóvenes, en la página 32 de la edición que yo tengo, que a ver, ¿de qué año es esta edición? Es la quinta, de 1995. Tengo esta. Muy bien. Es que un librito antiguo. Pero dice la verdad. Ahora, dice que Shakespeare también en uno de sus obras habla de que, voy a leerlo para que después lo explique. Dice, es más o menos el caso de aquel personaje de Shakespeare que acaba de cometer un crimen y sale a escena frotándose las manos tintas en sangre y con el miedo del cuerpo, mientras exclama, tiemblo, pero ¿temblar yo? ¿Por qué? Ah, sé, ya lo sé, tiemblo porque mi crimen es todavía joven. Cuando ese crimen sea viejo, es decir, cuando se vuelva costumbre, dejaré de temblar. La conciencia la manipulan muy rápido. Esa clase de conciencia, no la conciencia con ese, porque la conciencia con ese es estar despierto, darme cuenta, ser consciente, constante de lo que yo hago. Pero esta clase de conciencia de bueno y malo, de hacer el bien, de hacer el mal, de la moral y de la ética, no es tan clara. Ya la vemos, porque es joven, después se acostumbrará y el crimen ya no le hace nada, y son criminales. Es también lo que afirma el escritor Oscar Wilde. Dice, lo único que se ha demostrado realmente es que nuestro porvenir podrá ser lo mismo que fue nuestro pasado. Y que el pecado en que incurrimos una vez con repugnancia que nos fastidiaba, lo cometeremos después de muchas veces hasta con alegría. Algo que al principio nos traía remordimiento, nos traía tristeza, que lo hicimos, que por qué lo hicimos. Después que lo repitamos varias veces, ya no nos dice nada. Y dice Oscar Wilde que a veces lo hacemos hasta con alegría. En la maldad. Increíble lo de la conciencia. No podemos, lo que les estoy diciendo es que no podemos fiarnos de esta clase artificial. Fiémonos de las cosas naturales, espirituales, como la felicidad que nace del perdón, no la felicidad que nace de la conciencia, porque es mala. Y también, para terminar, el poeta Núñez de Arce dice, voy a leer el último párrafo, dice, al sumo hacedor le plugo que a solas con el pecado fueras tú para el malvado delator, juez y verdugo, lo que cité ahí en el texto. ¿Qué quiere decir eso? Delator, juez y verdugo, he ahí los tres oficios inexorables de la conciencia. Es que la conciencia me es delator, me es juez y me es verdugo. En la obra de Crimen y Castigo de Dostoyevsky, Crimen y Castigo, en esa obra el criminal, el que comete el crimen, va él mismo y se delata, su conciencia lo delata. Está muy bien esa parte, pero no siempre sucede eso, no siempre pasa con eso. Muy bien, esto es lo que les quería decir en el día de hoy. El libro, por si acaso alguien va a dar la autoría, lo quiere tener, se consiguen las ediciones Paulinas. Es un libro muy bonito, es muy práctico,
Así es que yo los invito para que sigamos este proyecto. En este proyecto vamos despertando muchas cosas. Conciencia espiritual sobre la vida. Nos dice, vivamos con la conciencia. Sí, pero ¿qué clase de conciencia? ¿Conciencia la de S o conciencia la S, sin la S? Porque conciencia con la S es despertar, es estar atento, es saber qué estoy haciendo cada día. Es darme cuenta, es la atención constante. Y conciencia de esta es la moral, bueno o malo. Y el otro dice, va ante el juez y el juez te dice, oh, no cometiste el crimen, y aunque tú lo hayas cometido, pues sales con la conciencia limpia porque la sociedad te dice que no, que tú actuaste bien. No es tan fácil eso. Muy bien, pues mañana, Dios mediante, voy a hablarles del acuerdo. El acuerdo, que es lo que sigue la conciencia, que es la parte del pacto. El pacto desarrolla los acuerdos y los acuerdos son firma de tratados. Pero en contra de los acuerdos está la verdad. La verdad es inmutable, no se quita. Pero hacemos acuerdos, las sociedades hacen acuerdos, pero eso para mañana. Y los acuerdos también no son tan positivos. Muy bien, pues por hoy te digo, bye bye. Pasa este video si crees que le sirve a otra persona. Bye bye.